Bienvenidos a una nueva etapa de la hora del tax con el abogado tributario. Hoy comenzamos una temporada renovada con la misma misión de siempre, entregar información clara y práctica para ayudarte a tomar mejores decisiones financieras, tributarias y patrimoniales. En esta nueva versión me acompaña don Elías Casanova, contador auditor, magíster en tributación en la Universidad de Chile y magíster en Dirección y Gestión Tributaria en la Universidad Adolfo Ibáñez. Lo conozco ya hace un tiempo, hacemos clases juntos y es un gran profesional con experiencia tanto profesional como académica en materias tributarias para aportar nuevas miradas y enriquecer cada conversación. En esta nueva temporada sumaremos nuevas miradas, más contenido especializado y conversaciones que te aporten valor real. Queremos seguir creciendo, resolviendo dudas y compartiendo estrategias que marcan la diferencia. Gracias por acompañarnos en este nuevo camino. ¿Cómo estás, Elías? Gusto de saludarte. Hola Eduardo, muy bien, gracias. Solamente con el tema de la alergia que nos afecta a todos en esta temporada, ¿cierto? Pero feliz de estar contigo, estar acá, aportar. Y también esta nueva estación de año, también primavera, ¿ah? Que abren, ¿cierto? Las flores y todo eso. Espero de que también nos abra el conocimiento y las ganas de seguir aprendiendo y aportando. Es un honor tenerte, Elías, y poder conversar un tema en especial que ha suscitado varias consultas de clientes, de personas sobre reorganizaciones patrimoniales, ¿cierto? Esta persona natural que tiene su patrimonio, que lo ha ido formando con los años y por diversas razones está pensando en poder trasladar parte o todos sus bienes a una sociedad de inversión, ¿cierto? Y ese traspaso tiene algunos alcances tributarios que hay que tener a la vista y gracias a una reforma que se hizo en el Código Tributario el año pasado, pareciera, ¿cierto?, que esta posibilidad es mucho más factible de lo que era hasta el año pasado. Así que nos gustaría comentar un poquito desde la mirada legal, tributaria y contable, qué tan factible es y qué cosas hay que tener a la vista. Yo supongo que te ha pasado harto que personas quieren hacer este movimiento, algunos le llaman blindaje patrimonial, yo lo encuentro un poquito excesivo, pero me parece que es una razón bastante saludable, conveniente, oportuna de poder disminuir riesgos, ¿ya?, desde todo punto de vista. Y es una manera, en el fondo, de ordenar quizás las cuentas, los patrimonios de las personas, de las familias, e incluso también de los grupos empresariales que necesitan aislar activos, ¿cierto? Y separar y reorganizarse. Es parte, en el fondo, de una legítima razón de negocio que subyace todo este tipo de decisiones. ¿Te ha Sí, pasado algo parecido, no, Elia? sí, me ha pasado mucho, antes y después. Entonces, claro, es bueno, tal vez desde mi mirada, desde mi experiencia, creo que la norma mejoró. ¿Ah? Creo que mejoró y se adecuó a los nuevos tiempos y generó, creo que, bueno, primero pasar un poco los requisitos, muy breve, ¿cierto? Que esta persona que tiene los bienes, ¿cierto? Tiene que, o sea, esto está inserto en el artículo 64 del Código Tributario, entonces, y el artículo 64 a grandes rasgos habla de la tasación, ¿cierto? Tiene que ver con la norma de control, con esta NEA, ¿cierto? Norma especial antielusiva de la tasación. Entonces, para que esta persona no sea tasada, ¿verdad? Tiene que cumplir ciertos requisitos. Y hoy día, con la norma, la 21.713 del año pasado, se modificó, digamos, los requisitos. Tú me vas corrigiendo ahí, Eduardo, o complementando. Más perfecto. Los requisitos, ¿cierto? Gracias. Y uno de ellos es que cualquier persona lo puede hacer, persona natural, digamos, lo puede hacer sin la necesidad de ser empresario individual, ¿ya? Cosa que sí existía antes, ahí lo conversábamos, de que el empresario individual era como un tanto forzado, porque tenía que como que poner un puente entre la persona natural, contribuyente de impuestos finales, y esta sociedad, y tenía que poner un puente que era el empresario individual, para que, ¿cierto?, pudiera transitar
hacia esta sociedad. Porque uno de los requisitos del antiguo 64 era que subsistiera la empresa aportante, que subsista la empresa aportante para, ¿cierto?, no ser tasado, era uno de los requisitos. Y Entonces, además claro, que sea empresa, que decía sea la ley. empresa. Claro. Entonces ahí nos entramos en un tema bastante extenso porque algunos sostenían de que este empresario individual era una suerte de elusión, era un poco forzado, me gustó ese término, era forzado la constitución de este empresario individual porque el objetivo final era llegar a la sociedad de inversión. Entonces era como algo de alguna manera ficticio. Digamos, la estructura. Entonces, eso se eliminó, y lo cual uno agradece, porque fíjate que desde el punto de vista contable, Eduardo, eso generaba muchos costos administrativos, porque nosotros creábamos una empresa adicional. Una empresa individual significaba dar inicio a actividades, declarar formularios 29, declarar Patente municipal. renta, patente, balance. Entonces el cliente no entendía nada, ¿cierto? Y más allá de que asumiera los costos o no, o estaba dentro del paquete, había que hacerlo, ¿ya? Y mantenerlo. Entonces, al final del día uno tenía una contabilidad que prácticamente era cero, tenía muy poco movimiento en ese contexto. Entonces, la verdad que era un problema, digamos, en la parte operativa y creo que en la parte legal también, de pronto. Entonces, hoy día todo eso se eliminó. Hablando de solamente de ese requisito transitorio, se eliminó y hoy día tú puedes desde persona natural directamente a una sociedad de inversiones o cualquiera sea, aportar tus bienes sin la necesidad, repito, de ser empresario individual. Entonces eso es una muy buena noticia. Claro, déjame contextualizar nomás el problema y en el fondo la conveniencia de recurrir a esta norma que está ahí escondida en el artículo 64, ¿cierto? Para una persona que quizás no es tan conocedora, ocurre mucho que personas que se han comprado bienes hace un par de años ya y por lo tanto incurrieron en una inversión, pero que ahora esa propiedad, ese activo, tiene un valor bien diferente. Pasa mucho en las propiedades, ¿cierto? Que la plusvalía va haciéndole agregar un valor económico. Ocurre que antiguamente, ¿cierto? Si esta persona hacía su traspaso de las propiedades a una sociedad, estaba el riesgo que el servicio diga, oye, ¿por qué lo estás traspasando a valor tributario, a tu valor de costo reajustado, cuando vale casi el doble o mucho, mucho más de lo que pagaste? Y ahí el servicio, ¿cierto? A través de esta facultad podía querer determinar una diferencia de impuestos, cuando en verdad estoy aportando una sociedad en la que yo voy a participar. En el fondo, voy a seguir siendo propietario de esa propiedad, solo que indirectamente a través de una sociedad en la que yo voy a ser accionista. Entonces, había una crítica bastante extendida, ¿cierto?, de que la norma tributaria no ayudaba mucho a este tipo de procesos de muchas personas, pero también de emprendedores, de empresarios, que en el fondo iban acrecentando su patrimonio con bienes raíces y que la norma tributaria en el fondo le obligaba a pasar por caja cuando tenía que hacer estas reorganizaciones, ¿vale? Y por lo tanto, de ahí viene la utilidad de esta norma, de esta facultad, o sea, de este artículo 64, que si bien aplicaba la facultad de tasación, en algunos casos decía, mira, el servicio no puede tasar, ¿cierto?, si es que se cumplen ciertos requisitos, entre los cuales que el aportante sea una empresa. Entonces, de ahí uno recurría a este hijo no querido, ¿cierto?, de esta empresa individual, ¿ah? Claro. Con todos los problemas que tú mencionaste, pero que ahora, al parecer, ya no es necesario recurrir a la empresa individual. Y en mi opinión, yo creo que si bien esa nueva norma es favorable en ese sentido, que le permite a una persona natural traspasar bienes, igual la norma amplió varios supuestos de tasación a otras situaciones que anteriormente no estaban contempladas, porque antes la norma hablaba de enajenación y uno sabía que enajenación era como cambio titular de un bien en un sujeto distinto, pero ahora quedó bastante más amplio y por lo tanto no sabemos, se podría aplicar, por ejemplo, esta norma antielusión especial a asignaciones de bienes en la empresa individual, aumentos de capital, no sé, quedó más amplio. Muy interesante, sobre todo el tema del aumento de capital, ¿eh? Que pueda tasar algún tema de aumento de capital que ya se
se había dicho en algún momento por ahí. Sí, exactamente. ¿Y qué piensas tú del concepto de la legítima razón de negocio? Hay parece que se cortó. ¿Está Sí, bien? Ya, está bien, sí. está bien. Claro, esta norma que se modificó el año pasado eh, comenzó a regir en octubre, entiendo, del 2024, pero hubo una circular que demoró su tiempo en publicarse y recién salió en marzo del 25, entonces no estaba muy claro si esta figura del empresario individual ya no era necesario. ¿Ah? Y por lo tanto, recién a contar de marzo de este año, tenemos un poquito más de certeza de que esta persona natural sí puede hacer ese traspaso, ese movimiento a una sociedad de inversiones. Claro, claro. Esta nueva figura incluye o continúa, digamos, incluyendo el requisito de la legítima razón de negocio. Sí, eso sí. Entonces, ahí no sé cómo lo has visto tú en la práctica, pero en definitiva creo que eh, detrás de esto, más allá de los beneficios que puede traer, ¿verdad? Tener un régimen distinto, porque convengamos que yo estoy pensando en la persona natural, ¿ah? No en una sociedad que aporta, sino que estoy pensando en una persona natural que hoy día tributa con el impuesto global complementario, ¿cierto? De manera percibida, directa, sin la posibilidad de postergar nada. Entonces, hoy día crea una sociedad en virtud de lo que tú explicaste con esta nueva figura, pero ese traspaso, digamos, necesita también de otro requisito que es la legítima razón de negocio. Algo un concepto tal vez, no sé, muy difuso, muy indeterminado, muy cuestionado. También da pie para que la autoridad pueda definir, o podía definir antes, ¿cierto? Porque no había una definición legal. Hoy día esta norma establece ejemplos y define lo que es la legítima razón de negocio. Y creo que, en mi opinión, es un segundo acierto que da este nuevo artículo 64, que no lo tenía antes y estaba solamente regulado mediante circulares, oficios. Creo que también habían fallos de la Corte que establecían esto. Y hoy día se establecen estos ejemplos y esta definición de la legítima razón de negocio, que tal vez no es la mejor, pero aporta ayuda, ¿cierto? Y para nosotros que somos contadores nos da luces, ¿cierto? Bien clara, certeza jurídica, creo que le llaman por ahí, a este concepto de la legítima razón de negocio. Y creo que aplicando el concepto de la buena fe, ¿cierto? De los actos que realiza cualquier contribuyente, la buena fe, el hecho de yo aportar estos bienes a una sociedad tiene que ver un poco con lo que tú comentabas al principio, con este, entre comillas, mal llamado blindaje patrimonial. Porque la verdad que la persona natural responde con todo su patrimonio, ¿verdad? Entonces, la persona natural tiene familia, tiene otros intereses, tiene otra vida distinta a la empresarial. Esperamos todos también que tengamos otra vida. Entonces, cuando ocurre un problema comercial dentro de este ámbito de nuestra, digamos, vida, valga la redundancia, vamos a responder con todo nuestro patrimonio. Entonces, el hecho de administrar, ¿cierto? De separar los riesgos, de tal vez ser más propositivo, proactivo con estos bienes, ¿cierto? Ya es una legítima razón de negocio, ¿verdad? El hecho de tener todo a mi nombre en caso de alguna administración leal o porque al final uno igual tiene que ser leal con su familia, con las personas con las cuales contrata, ¿cierto? Porque no es justo que si yo hago un contrato con una persona y tengo problema por otro lado, se afecte este otro contrato. Entonces, por eso que al final uno, digamos, y en la empresa se ve mucho que uno hace ciertos contratos distintos. La inmobiliaria se hace eso, proyectos inmobiliarios por separado. O sea, Entonces, la persona natural no tiene, no tiene esa facilidad porque la persona natural al contratar involucra todo su patrimonio.
Entonces, al hacerlo a través de una sociedad, al separar y separar este patrimonio en una sociedad, incorporarlo a través de la figura del aporte, yo separo el riesgo. Entonces, creo que ahí también hay una legítima razón de negocio y en la mayoría de las veces, me atrevo a decir, la mayoría de las veces, siempre va a haber una legítima razón de negocio en ese contexto, a lo menos. No sé qué opinas tú. Claro, es interesante porque en el fondo bastará esa razón, esa explicación para que el servicio en el fondo le haga check al cumplimiento de ese requisito de legítima razón de negocios, o todavía uno tiene que acreditar alguna otra razón adicional. A mí me parece que esa es una razón por sí misma, ¿cierto? No es un intermedio para otra finalidad. Claro, distinto que además de ese fin yo busque otros, ¿vale? Pero si soy capaz de explicarle a un... Porque todo esto se va a dar, digamos, ex post en una fiscalización, y yo voy a tener que explicarle al fiscalizador mi razón de negocio es simplemente reducir el riesgo por mis actividades, ¿cierto? No quiero comprometer todo mi patrimonio personal y por eso hice esa reorganización. Debiera bastar para, en el fondo, que el servicio avance y no me cuestione la operación. Esperemos. ¿Qué dice a pesar de que la ley dio una definición de legítima razón de negocio, que es una definición también, claro, si bien ejemplifica, no es una lista cerrada, igual cada ejemplo a su vez es amplio. Entonces, no sé qué tanto podría cubrir, pero al menos, bueno, yo creo que habla de administración de negocio, de fortalecimiento del patrimonio, etcétera, una serie de cosas que uno igual podría ser capaz de explicar. Entonces, ahí la clave, siempre aconsejo eso, tratar de documentar lo más posible esas razones en un acta, no sé, en algún documento formal societario, para efectos de que años después, cuando eventualmente tenga que explicar, bueno, conste esa explicación en un documento con fecha cierta, digamos, en la oportunidad que se hizo esa reorganización. Bueno, y ahí es muy importante poder tener tu contacto, Eduardo, para poder llamarte, para poder contratar tus servicios. Por último, para que tú revises la operación. También es bueno, e invito a los colegas y a las personas que nos están mirando a que, si bien esto voy a resaltar que es muy importante, a tener una mirada de un tercero. Porque a veces uno, digamos, arma la estructura, ¿cierto? Lo planifica en estos términos, ¿verdad? Y sobre todo el tema de la legítima razón de negocio. Entonces, de pronto es bueno decir a Eduardo, por ejemplo, ¿cierto? Oye, mira, esta es nuestra idea, ¿cierto? Estas son nuestras razones. ¿Qué opinas tú? Hay un aspecto legal y también hay un aspecto financiero también en alguna mirada. Entonces, oye, aquí esto es una legítima razón de negocio basada en un tema económico, en un tema financiero, eficientar los procedimientos. Entonces, también es bueno que exista una mirada distinta porque de pronto, cuando uno se somete a un proceso de fiscalización, de pronto es bueno llegar con un informe de un tercero. O sea, porque uno va a parecer extraño lo que voy a decir, porque uno tiene interés en lo que uno tiene, como los intereses de las compras de mi casa. Yo soy interesado en eso, ¿verdad? Pero para evitar cualquier tipo de análisis arbitrario, ¿verdad? Es bueno llegar con un informe, como una suerte de, como pasa en los precios de transferencia, un estudio de precios de transferencia que hace un tercero. Eso también es bueno, de pronto decir, mire, yo hice este proceso y le pedí la opinión a un tercero y aquí está, firmada con tal fecha, y esta es su opinión y concuerda con lo que nosotros queremos, y eso también le da algún realce, y ese informe, por supuesto, que lo puede hacer, y creo que lo debe hacer un abogado experto o alguien que sepa según el fundamento que se estime conveniente. El otro punto que tú planteas, Eduardo, que no lo quiero dejar pasar, pero tampoco me quiero digamos, enemistarme con nadie, pero claro, el servicio de impuesto interno, lo voy a decir bien suavecito, bien despacito, como que a veces darle en el gusto es complicado, es difícil, porque tú lo que planteas, creo que con las palabras que dices, tienes mucha razón, porque
a veces uno puede plantear un ejemplo o lo que dice la ley o lo que uno, digamos, realmente está haciendo y no es suficiente. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa respuesta, decir no es suficiente o no acredita, a pesar que uno baja la luna, ¿cierto?, al escritorio, pero sin embargo eso no es suficiente? Entonces, yo siempre me acuerdo del ejemplo de mi abuelita. Yo me vestía y a mi abuelita no le gustaba nada. Entonces, lo que yo me pusiera, mi abuelita me decía que no. Entonces, yo decía, ¿cómo le doy en el gusto? Entonces, este ejemplo como que me recuerda esa situación. Y creo que ahí siempre, cuando hablamos esto en las clases, yo creo que lo más sano es ir a la ley, al legislador. ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que dice el legislador? ¿Y cuáles son mis derechos y mis obligaciones? O sea, hay una presunción de buena fe, primero. O sea, si a mí se me cuestiona lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? En esos términos, bueno, primero pongamos el principio de buena fe, que lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy haciendo es lo que estoy pensando, es lo que planeé, no otra cosa, ¿verdad? Ahora, tal vez eso podría significar algún tipo de, entre comillas, ventaja tributaria o una tributación distinta, pero eso es consecuencia de la ley. O sea, no es lo principal, Sí. sino que es lo secundario, es lo que se dio como consecuencia. Por lo tanto, creo que ahí también es un elemento importante tenerlo presente. Claro, sí, efectivamente, yo creo que la parte tributaria necesita el trabajo mancomunado del abogado y auditor. No existe todavía un doble grado en Chile, ¿cierto? O una carrera que una estas dos profesiones para los temas tributarios, no sé, para otras especialidades, pero al menos en lo tributario yo creo que son indivisibles la necesidad de trabajar en conjunto un abogado con un auditor. Y obviamente el consejo siempre es tratar de agregar la mayor explicación posible, la mayor documentación, la mayor huella a efectos de poder dar una explicación cuando ya han pasado los años. Y ese problema que mencionas tú, de que el servicio en algunas resoluciones o fiscalizaciones dice simplemente que no fue suficiente, que no se acreditó, ha tenido alguna pelea en tribunales, ¿cierto? En el fondo hay algunos tribunales que han dicho que esa explicación no se considera una fundamentación y el servicio adolece en esos casos de una falta de fundamentación, lo que vicia el acto terminal y por lo tanto hace decaer la pretensión del servicio de determinar un impuesto. Entonces, también es importante, yo creo, divulgar por este medio, ¿cierto? El derecho que tienen los contribuyentes, que está incluso en el 8 bis, en el artículo 8 bis del decálogo de los derechos del contribuyente, el derecho de que el servicio fundamente sus actuaciones. Y esa fundamentación no basta con decir que no fue acreditado o que los antecedentes, no, hay una exigencia de que el servicio tome el antecedente, tome la explicación, la analice, ¿cierto? Y dé una conclusión, pero no pase así como por el lado diciendo que no es suficiente. Ahí hay un problema que se puede atacar de fondo, ¿vale? Oye, y mira, o sea, este proceso de la persona natural que quiere traspasar las propiedades, yo diría que como conclusión, ¿cierto? Uno podría decir que ya no es necesario crear esta figura de la empresa individual, si es que no la tiene, ¿cierto? Pero si la tiene, bueno, habrá que hacer el traspaso desde la empresa individual a la sociedad y no pasa nada porque la ley también quedó flexible para esos casos, pero si hoy no tiene una empresa individual, no es necesario hacerlo y simplemente hay que hacer el traspaso. Ahora, en ese traspaso, para que pueda ser neutro tributariamente, yo quería comentar dos cositas y preguntarte tu opinión. Una primera, que yo divisé cuando me tocó revisar esta nueva facultad, es que la ley lo único que pide como condición, además de la legítima razón de negocio, es que la sociedad que recibe el bien mantenga el mismo valor tributario que tenía el aportante, ¿vale? Lo que significa que si a mí me costó 100 millones la propiedad, más el reajuste del IPC, que es de desfase, ese sería mi costo tributario y por lo tanto ese sería el valor que debiera registrar
la empresa receptora, ¿cierto? Porque la ley solamente dice que el requisito es que la empresa receptora mantenga el mismo valor tributario. Pero curiosamente, el servicio cuando estableció la circular que se publicó este año, creo que es la 39, no sé, agregó que el aporte se tiene que hacer a valor tributario, que no es lo mismo que la sociedad lo reciba a valor tributario. ¿Ah? Y por lo tanto ahí viene la pregunta, ¿debo hacer el aporte, es decir, mi aporte de capital o aumento de capital que voy a hacer en especie con estos bienes, deben ser valorizados a mi valor tributario, o yo podría aplicar otro valor, por ejemplo el comercial, en el aporte, pero la sociedad recibe el valor tributario, ¿ya? Porque piensa en el problema de que si queremos hacer una sociedad los dos, yo quiero aportar mi bien raíz que me costó 100, pero hoy vale 300, yo no sé si económicamente me conviene hacer un aporte a 100, porque en el fondo lo que estoy aportando realmente es algo que vale 300. Entonces, yo creo que puede generar un conflicto en lo comercial, en esta exigencia administrativa de que yo tenga que hacer el aporte de valor tributario. Porque quizás podría ser súper razonable que yo aporte ese activo a 300, ¿vale? Con lo cual mi aporte es coincidente con lo que tú vas a aportar. Si fuese dinero, por ejemplo, ahí sería 300 y 300, ¿ya? Pero sí, bastando que la sociedad registra valor tributario, me libro, entre comillas, es cierto que el servicio me tase, pero hago un aporte razonable a lo que vale ese activo. No sé qué piensas tú, pero yo creo que hay un problema del servicio, porque todos estos tributarios mandan el principio de legalidad, ¿vale? Y si la ley no lo dice, es bien discutible que el servicio haya agregado esa exigencia de que el aporte se haga valor tributario. Sí, sí. Pero también te puede tener otra mirada, porque en la ley anterior yo decía que, tal como dices tú, se mantengan los valores tributarios. Y ahí dejaba abierto de que el aporte fuese a un valor distinto, ¿cierto? Un valor comercial, valor financiero. De tal forma que mi participación financiera era tal vez mayor, etcétera. La cual se iba a materializar cuando yo vendiera o cuando se generara la venta posterior, ¿cierto? No al momento del aporte, porque hay que mantener esta neutralidad, ¿cierto? Para seguir este camino. Entonces, tal vez, malamente yo podría estarlo interpretando, pero tal vez podría ser que el legislador pensó justamente en eso, decir, oye, pero aquí no hay ninguna necesidad de generar ningún valor a priori. Diga, no hay ninguna necesidad de que tú aportes un valor superior, porque esto no es una suerte de negocio comercial o recibir algún tipo de beneficio extraordinario o aportar a... No, mantengamos el valor tributario desde inicio a fin. Y después cuando tú, digamos, vendas el activo o hagas cualquier operación, en ese momento se genera el mayor valor, que es un valor que ya no vamos a estar en el escenario de la reorganización empresarial, vamos a estar en un escenario de compra-venta o enajenación distinto al minuto cero. Entonces, tal vez podría ocurrir de que el legislador estaba pensando en eso, entonces para evitar problemas dijo, bueno, el valor, si es 100, apórtelo en 100 también. O si es 10, apórtelo en 10, independiente que el valor que el inmueble cueste 1000. ¿Ok? Entonces, claro, si vale 1000 comercialmente y lo estoy aportando en 100, estoy, entre comillas, perdiendo 900, pero eso no es mi negocio. O sea, mi negocio, ¿para qué estoy haciendo una reorganización empresarial con otros de los cuales yo quiero tener una sociedad, ¿verdad? Y no es mi intención generar un mayor valor, digamos, comercial ex antes, ¿verdad? De explotar. Entonces, tal vez podría mirarse por ahí y tal vez sincerarse en esos términos. Pero también en lo que tú dices también es un poco atendible e interesante, porque el inmueble podría estar ya en una sociedad cuyo valor, por ejemplo, fuese un peso, ¿ya? E inclusive cero. Yo creo que los valores del régimen PYME, por ejemplo, es cero. Entonces, ¿cómo voy a aportar un inmueble o un activo importante en un peso o en cero? Entonces, ahí
como que me desdigo de lo que acabo de señalar, porque, claro, la escritura va a tener un peso, entonces el conservador de bienes raíces seguramente algo me va a decir, oye, ¿cómo este inmueble un peso? No tengo idea, que va a estar en la escritura. Es más, si lo hago 2 pesos, puede ser tasable la propiedad, porque dice valor tributario. Y el valor tributario 1 peso o 0, tengo duda, pero si lo hago a 2 pesos, me puede tasar la propiedad y todo esto se cae, el avión se cae. Entonces, concuerdo contigo que hay un problema de interpretación, tal vez la técnica legislativa, no sé, no fue la mejor. Y en la práctica, yo evito que este aporte lo haga un régimen PYME, por ejemplo, ¿ya? Porque el régimen PYME tiene este problema de que no tiene, entre comillas, costos tributarios de acuerdo a lo que conocemos, costo corregido, los bienes del activo. Tratamos de que sea un inmueble o un activo que sea del régimen 14A, por ejemplo, o del régimen del contribuyente de impuestos finales, que tenga un valor sustancial, digamos, que tenga un valor de costo, por ejemplo, de 100 millones de pesos, y que sea el mismo valor tributario, ya eso lo aportamos. ¿Ah? Tú te refieres a la sociedad receptora, que idealmente sea del régimen general. No, la sociedad emisora, la que Ya. hace Ya. la persona natural, Bueno, que sea el contribuyente final, de tal forma de yo valorizar mi bien de acuerdo a costo corregido, claro, que no va a ser 1 peso nunca, ¿no? que no hace nunca 1 peso, o la persona que aporta este empresario individual en el otro escenario, que es una persona natural, pero empresario individual, que sea del régimen 14A, de tal forma de que va a tener un valor sustancialmente importante para poder hacer el aporte, y ahí todos vamos a estar tranquilos, que lo que estoy mirando es costo tributario, pero digamos, me abueno con todo, ¿verdad? Con Dios y con el diablo. Entonces, pero cuando el valor es, y ese otro tema que no está zanjado y que es sumamente importante, ¿cuál es el valor tributario de las pymes, de un régimen pyme? Porque si yo soy un empresario individual, por ejemplo, y tengo mis bienes en este empresario individual, y estoy acogido al régimen pyme, los bienes los llevé a gasto, ¿cuál es el valor tributario de los bienes? Y después quiero hacer esta figura del aporte. ¿Cuál es el valor que tengo que considerar? 1 peso, 0, costo corregido. Y ahí entro de nuevo en este dilema de decir, bueno, usted tiene que aportar a valor tributario. Entonces, es un tema importante. Yo he tratado de evitar, y lo he preguntado, lo he planteado, y creo que hay un profesor que me dijo que era 1 peso nomás, no esto 1 peso. Te fijas tú, pero me dijo, incluso si lo haces a 2 pesos te pueden tasar. Pero me quedó dando vuelta esta conversación. O sea, oye, si en la escritura lo hago 1 peso, es un drama. Entonces, sí, no, de hecho hace una semana un alumno del magíster de la Católica de Concepción me hizo ver un problema que ocurre en algunos casos, que yo creo que es un defecto, que cuando una persona inicia como empresario individual con giro de inversiones, ¿vale? El sistema no lo considera en ese primer año como del régimen general, que debiera ser, ¿cierto? Sino que lo deja como por defecto, por error, en el ProPyme, ¿vale? Entonces, si fuese el caso que esta persona, en la lógica anterior, ¿cierto? Que había que crear esta empresa individual, asignaba los bienes raíces a la empresa individual, quedaba por defecto en el ProPyme, y al año siguiente hacía este aporte a valor tributario, no le quedaba otra opción que hacer el aporte a 1 peso. Y peor, esa depreciación que se hacía del bien raíz quedaba desaprovechada porque solamente la iba a poder aprovechar la empresa individual, entonces era el mundo fatal, ¿cierto? Pero más bien por un error del sistema que lo consideraba en el régimen ProPyme. Yo tengo entendido que si bien el ProPyme te pone una limitación de ingresos en materia de inversión de bienes raíces, cuando tú desde el inicio tienes ese giro de inversiones, no debieras nunca quedar en el régimen ProPyme al inicio, sino que debe ser régimen general. Entonces, yo creo que puede haber un problema ahí si es que no se resuelve esa situación, y la pérdida
perder la pérdida, digamos, es Perder la pésimo, pérdida. porque en el fondo todo este negocio se está haciendo para poder aprovechar una serie de beneficios tributarios, beneficios entre comillas, en el fondo que es el derecho a la deducción de los gastos necesarios. Sí, a mí me pasó eso un par de veces antes de que ocurriera, antes de que existiera este cambio. Y bueno, la cuestión era un poco lo que tú planteas, porque primero cuando esta sociedad inicia, nosotros estábamos preparados, por supuesto, con el conocimiento, digamos, vivo, prendido, de que esta sociedad, para evitar el problema que tú planteas de ser régimen PYME, nosotros lo forzamos a que sea 14A, pero un esfuerzo entre comillas, porque nosotros desde el primer día nos acogíamos al régimen 14A, desde el primer día. Y cuando el servicio, unilateralmente, por una norma que hay por ahí escondida, me llevaba al régimen PYME, nosotros volvíamos a presentar una petición administrativa y le decíamos nosotros, no, queremos ser 14A, ¿verdad? Y el servicio lo hacía. Entonces nos íbamos al 14A y ahí podíamos aportar el bien y la pérdida la trasladábamos a través del costo, ¿verdad? Que es lo que tú planteas. Pero ahí teníamos que estar nosotros revisando digamos, la página, que el servicio no nos haya cambiado unilateralmente por una norma que está ahí escondida, pero nosotros nos acogíamos desde el primer momento. Eso ocurrió cuando inició la ley 21.210, donde pasaron algunos problemas. No sé si te acuerdas que el servicio unilateralmente empezó a cambiar a varios contribuyentes y después se lo arregló el servicio en la página. Arregló y modificó, digamos, esa operatoria. Y hoy día no ocurre, no me ha tocado ver que el servicio me cambie de manera tan errónea o que yo esté tan en desacuerdo. Entonces, la clave está en ese contexto, en no ser PYME, algo un poco extraño, porque yo, entre paréntesis, conversaba con un profesor cuando esto inició los regímenes tributarios, y me decía, Elías, pero ¿en qué caso me conviene estar en el 14A? Y en ese momento, la ley publicada hace 3 días, todos decíamos, hasta yo decíamos que el 14A era un infierno tributario, entre comillas, como chiste. Pero está estos ejemplos en que el 14A sí me conviene estar ahí, ¿verdad? Y este es uno de los casos donde yo evito, ¿verdad?, perder la pérdida, como tú muy bien dices, y traspaso la pérdida a través del costo. Entonces, la clave está en mantenerse en el régimen 14A. Ahora, confirmando lo que tú planteas, claro, si yo inicio actividades y voy al régimen PYME, pierdo el beneficio de la pérdida, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros también lo solucionamos en una situación en que lo que tú planteas al inicio, que yo al ser sociedad de inversión, ¿verdad? Lo dejamos como un segundo giro. El primer giro era este empresario, ingeniero, claro, ingeniero civil, tiene conocimiento de asesoría, etcétera. Entonces, el primer giro era asesorías profesionales, y segundo giro, inversiones en general. Entonces, ahí el sistema me tomaba el primer código, ¿verdad? Y no lo igualaba erróneamente, ¿cierto?, a una sociedad que estuviera del régimen 14A o 14 PYME. Entonces, también de esa manera nosotros lo solucionábamos y después regularizábamos la situación, pero era para que el sistema, digamos, no me atrapara, digamos, y me llevara a un régimen que yo no quiero estar. Vale. Claro, ahora en el caso de la persona natural, solita, ¿cierto?, que quiere traspasar los bienes raíces a la sociedad, ya no es mucho tema esto que estamos conversando, pero quizás lo es ante la pregunta, bueno, ¿qué régimen debiera tener esta sociedad de inversión?, ¿cierto? Porque sabemos que el régimen ProPyme le va a permitir poder llevar a gasto el valor de adquisición de sus activos. Y quizás esa pérdida no es muy conveniente generarla todavía, si es que, por ejemplo, los ingresos no son relevantes. No es bueno, digamos, ir generando pérdida tributaria de arrastre, ¿cierto? Y por lo tanto,
en ese sentido, pudiera, y si el ingreso no es tan relevante, quizá el régimen general podría ser conveniente, ¿cierto? En lugar del régimen ProPyme. No sé qué piensas tú, en el fondo, tratando de desmitificar un poco la idea de que el régimen ProPyme siempre es bueno. Sí lo es por la tasa, por una serie de cosas, pero también hay que meter en la ensalada una serie de otros elementos adicionales. Sí, sí, creo que ahí, claro, ahí entra un poco que le tengo miedo a esa palabra, la planificación. Oye, entre paréntesis, Eduardo, paso el dato ya que dije la palabra planificación. Los invito a todos a participar de un curso que vamos a hacer de planificación tributaria que comienza en noviembre, ¿ya? Y ahí en mis redes sociales está toda la información en LinkedIn, ya por si alguien se interesa a tener más información de ese curso de planificación tributaria, que es nuestra segunda versión. La primera versión fue un boom, seguramente por por la expectativa. Nos fue muy bien en términos de aporte y de récord de asistencia también. Así que los dejo invitados. Cierro paréntesis. Vamos a poner en todo caso en la descripción el link del curso para que la gente se pueda conectar, inscribirse y participar, ¿no? Es muy, muy interesante. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Sí, dejemos la información. Va a estar aquí abajo. Está bien, está bien. Sí, entonces, ¿qué era lo que estaba diciendo? El tema del aporte, de los bienes El inmuebles. régimen general, digamos, que llegue a la sociedad. Sí, sí, exactamente. Entonces, esta empresa, ¿verdad?, que va a recibir los bienes puede depreciar, tal como dices tú. Entonces, eso que va a depreciar lo va a llevar a pérdida, igual que el régimen PYME, y la primera diferencia es que esa pérdida la voy a reajustar. Va a ganar el IPC, esa pérdida tributaria, lo que quede. En cambio, el régimen PYME se va a quedar nominal. Entonces, imagínate tú una pérdida tributaria que voy a arrastrar por 10 años u 8 años, va a quedar nominal y voy a perder todo el reajuste que me atrevo a decir en un lapso de 8 años, no sé, por ser bien conservador, voy a perder un 10% de la pérdida tributaria. Mira, es súper relevante lo que dices tú, ¿eh? Se habla poco de esa mayor pérdida que se gana con el IPC en el régimen general versus el régimen ProPyme. Claro, exactamente. Voy a perder voy a generar voy a perder ese reajuste. Y ahí muy bueno la planificación, o sea, decir al cliente, oye, ¿cuántos inmuebles tienes? Tengo 4 inmuebles. ¿En cuánto lo vas a arrendar? No tengo idea. En 5 millones de pesos cada uno, al año, o 6, no sé. Y cuantificar lo que tú dices, ¿cuánto va a ser el ingreso por arriendo? 20 millones, 25 millones. ¿Cuánto es la pérdida que voy a llevar el año 1? 80 millones. Entonces tengo pérdida de más en el régimen PYME y en el régimen 14A la depreciación. Pero a veces yo lo pasaba en el curso que tuvimos juntos en la Universidad Católica Santísima Concepción, que también estaba, estaba la depreciación súper acelerada, que yo puedo llevar los bienes a un décimo y es muy poco utilizada. Muy poco usada. Y fíjate que yo he hecho los cálculos y se iguala. Se empatan o sea, yo puedo acelerar la pérdida tributaria a través de la depreciación casi idéntico a un PYME. Por lo tanto, no tengo la necesidad en este contexto de ser régimen PYME y perder este reajuste, ¿cierto? Y esta pérdida en ese sentido. Entonces, hay varias franquicias que se pueden utilizar siendo del régimen 14A, que a veces los colegas no lo conocen, las empresas no lo conocen por miedo, por costo administrativo o por desconocimiento, derechamente, pero creo que es un buen escenario para poder analizar. Perfecto. Oye, un segundo punto, o sea, yo creo que da para mucho, pero cuando la persona tiene crédito hipotecario, ¿cierto?, en esa propiedad y desea traspasar la propiedad, y la idea, si esos bienes se van a arrendar y generar renta, bueno, sería súper razonable querer que la sociedad aproveche el gasto de los intereses. Entonces, la primera pregunta es, en el fondo, si vamos a aportar a valor tributario, el valor tributario deberá ser el valor de adquisición menos esa deuda, o es una cuestión aparte que no se cruza con el valor
tributario de adquisición. Yo tiendo a pensar que son dos cosas en paralelo, ¿cierto? No debiera descontar esa deuda, sino que simplemente, bueno, más allá de que sea discutible, que tenga que aportarlo a valor tributario, pero la sociedad lo va a recibir a valor tributario y habrá que ver cómo se traspasa esa deuda. En general, los bancos no suelen admitir este tipo de innovación, ¿vale? Y se genera un problema más o menos relevante, ¿cierto? En que va a ser la persona natural la que va a estar financiando ese pago, ¿cierto? Va a pagar la sociedad, pero después le va a ir a cobrar al socio y hay una obligación más o menos permanente que el socio esté inyectándole plata a la sociedad para que pueda hacer la sociedad el pago del crédito. Entonces, es un problema, pero lo ideal sería que fuese la sociedad la que aproveche el gasto. No sé si te ha tocado algo parecido, pero Sí. debe ser un problema. Sí, un problema. Sí, yo creo que el valor tributario, el costo de adquisición, no la deuda, porque la deuda es mía, ya, y no tiene que ver con el bien, porque si no siempre sería así, ya, siempre sería el valor tributario menos la deuda que está indexada al inmueble, por lo tanto yo también soy de la idea que el costo es el costo tributario, el valor de adquisición, no la deuda. Y respecto de la innovación, los bancos me han dicho que no. O sea, no me permiten que esta nueva sociedad lo pueda hacer. A pesar que hubo un alumno en la primera versión del curso de planificación que hicimos, que dijo que había un banco, no sé si lo puedo nombrar, pero hay un banco que le dijo que sí. Yo le dije, oye, pero ¿qué banco es ese? Y como, no, dijo, este banco de color rojo sí me aceptó poder novar la deuda y por lo tanto el que pagaba los créditos era la empresa. Bueno, yo no he tenido esa suerte. ¿Y cómo lo solucionamos? Dentro de varias alternativas, es que derechamente el empresario individual, el propietario, persona natural, haga retiro para pagar ese crédito. Hicimoslo, y fíjate que el crédito hipotecario, por ejemplo, imagínate tú que la cuota fuera de 500.000 pesos o 600.000 pesos. Entonces, 600.000 pesos al año son 7 millones de pesos de retiro, no es tanto. O sea, no, si fuese solamente eso, que nunca es eso, pero está exento, y lo que pesa los 7 millones en su base global es bastante poco. Por lo tanto, decidimos irnos por ese lado un poco más seguro, más transparente, donde la persona aporta el inmueble, se queda con el crédito, y de dónde saca la plata para pagar ese crédito, esas cuotas, de los retiros que va a hacer de esta sociedad. Pero la diferencia es que no va a tributar el arriendo completo, porque esta empresa, estos inmuebles, generan un ingreso de arriendo de 30 millones. Entonces, antiguamente, antes esta figura tributaba por los 30 millones, porque era sin contabilidad, sin nada, 30 millones. Por contrato. Por contrato, exactamente, 14B número 1. Entonces, 30 millones le pesaban el global, pero ahora no, ahora solamente estrictamente va a sacar la plata para pagar esa cuota que le corresponde por el tema del dividendo, porque no lo pudo traspasar a esta sociedad. Es un problema, claro, se lo explicamos muchas veces al cliente para que lo entendiera, y le hicimos los escenarios posibles, y bueno, y nos quedamos con este que es mucho más certero, si bien, claro, hay que hacer un retiro, pero de alguna manera soluciona el problema que tú planteas del pago de la cuota del crédito. Sí. Sí, buena solución. En el fondo, claro, si es que no mueve la aguja en los tramos, ese retiro, claro, pero renuncia al crédito y al gasto, ¿cierto? Por los intereses, pero bueno, nada que hacer, en el fondo. Aunque, claro, también se podría, en el fondo, que la sociedad pague y va generando una cuenta por cobrar en contra del socio. No sé si eso sea, digamos, complica más el sistema, ¿no? La contabilidad, esta sociedad va generando una cuenta por cobrar y el socio tiene una deuda, no sé si sea, y que después se podría compensar, no sé, ya, pero está buena tu solución, sí. Oye, y una última pregunta en relación a este tipo de operaciones. Lo olvidé. Sí, mira, esta legítima razón de negocio, ya vamos terminando el programa, pero esta legítima razón de negocio
cuando va acompañada de una razón tributaria, por ejemplo, cuando sería hasta qué punto tributariamente ya no es conveniente que estos arriendos, que estos ingresos que va generando por bienes raíces lo mantenga la persona natural, porque el crédito de contribuciones no es suficiente, ¿cierto? Porque ya son más de 3 DFL2 y tiene que pagar impuestos, entonces una serie de cosas. Pudiera ser, o creo yo, que la sociedad, ¿cierto?, de inversión es más conveniente tributariamente. En el fondo se optimiza la carga fiscal, ¿cierto? En el fondo, claro, ya no tengo el crédito de contribuciones, pero tengo ese gasto y otra serie de gastos que ocurre mucho en las personas que tienen propiedades que arriendan, en que cuando se va a un arrendatario tienen que hacer una serie de inversiones, gastos, ¿cierto? Y eso la persona natural no lo podía aprovechar. Y así otra serie de asesoría o de servicios que le suelen prestar a este tipo de inversionistas y que la empresa va a captar, ¿cierto?, como el derecho a deducir el gasto. Así que pareciera ser, cuando ya es una cantidad de inmuebles importante, es más conveniente que lo tenga en una sociedad. No sé si piensan lo mismo. Concuerdo absolutamente. Y ahí entra de nuevo el tema de planificar o de hacer los cálculos, digamos, previos, ver si conviene, no conviene, hasta qué punto. Efectivamente, al ser los beneficios que tiene la contabilidad completa es llevar a gasto, por ejemplo, intereses que la persona natural no puede acceder. Recuerda tú que el 55 bis, los intereses por crédito hipotecario tienen cierto tope, Okay. que no los podría aprovechar una persona natural, pero sí lo puede aprovechar la sociedad, ¿verdad? Gastos por contribuciones, gastos por mantención, gastos por asesoría de los abogados, que los abogados tú sabes que siempre cobran muy caro. Sí. Algunos. Entonces, claro, pero también eso hay que cuantificarlo, porque yéndome al otro extremo, porque tú planteaste, digamos, la situación de una persona que tiene mucho inmueble, pero también hablemos de las personas que no tienen tanto inmueble o que no le conviene. Primero, la persona natural que tiene 2 inmuebles, ¿cierto? Por esta franquicia del DFL2, no tendría que tributar por esos inmuebles, por lo tanto no tendría sentido aportarlo a una sociedad con el cual va a perder esa franquicia, ¿verdad? Porque solamente para personas naturales. Entonces siempre estamos hablando del tercer inmueble. Entonces sí. El tercer inmueble, si por ejemplo la renta es de, no sé, de 7 millones de pesos al año, lo cuantifico y vale 100.000, 200, 300.000 pesos el impuesto a la renta, no le conviene porque solamente la contabilidad le va a salir eso. Entonces, sí. es muy costoso. Y el segundo inmueble, la misma cosa. A lo mejor el impuesto va a ser 400.000 y se ahorra todo el costo administrativo. Como anécdota te comento que hace un tiempo, hace muchos años atrás, una persona llegó a mi oficina y me planteó justamente lo mismo. Me hablaron en el casino de mi empresa, que yo tengo un inmueble, que formar una sociedad, que hablara con un contador para que hacer esto. Chuta, le hice los cálculos y dije, ¿sabes qué? La verdad que no te conviene, porque te vas a ahorrar 100.000 pesos o 200.000 pesos y el costo administrativo que tienes que asumir es el triple de esto, pagándole al contador, pagándole a alguien que te haga la figura legal, ¿cierto? El balance, la renta, entonces no te conviene. Entonces hay un punto que yo lo invito a los colegas que están viendo el programa o a las personas interesadas, que consulten, ¿verdad? Respecto de estos cálculos y decir cuál es el punto donde me conviene ser sociedad o armar esta figura, digamos, empresarial y en qué punto no serlo, ¿verdad? Y aquí dimos ciertos puntos, ciertos tips, ¿verdad? Que son relevantes considerarlo, el DFL2, estos 2 inmuebles, ¿cierto? Cuánto pesa el tercer inmueble adicional, tercero o cuarto. ¿Cuánto? Porque claro, si lo está arrendando en 10 millones de pesos mensuales, al año son 120 millones, claro que sí, ahí va a significar. Pero las matemáticas, los cálculos aritméticos son los que van a dar la respuesta si conviene o no tomar esta decisión. Ahora, siempre esta discusión en torno a la conveniencia tributaria, ¿cierto? Pero siempre pueden haber otras razones de querer proteger patrimonio, que en el fondo la persona, mira, asume el costo, pero en el fondo cumple su objetivo principal de protección patrimonial y, digamos, asume este costo tributario en miras a poder acrecentar el patrimonio y que recién ya con más bienes raíces o otros activos sea conveniente tributariamente tenerlo en la sociedad. No es la única razón la tributaria.
que hay que tenerlo siempre a la vista. Así es, tal cual. Bien, bien. Bueno, Elías, yo creo que con este ya tenemos 54 minutos. Yo creo que ha sido súper interesante esta discusión. Vamos a esperar que la gente, los seguidores puedan comentar y a través de sus comentarios y sugerencias nosotros podemos ir planteando otros temas. No sé, se me ocurre hablar un poquito de la sociedad de profesionales, que tuvo su época de estrellato, pero no es un tema muerto, entre otras cosas que pueden ir surgiendo. Por ejemplo, ahora el impuesto interno está con el ojo en las criptomonedas, está con esta obligación de los contribuyentes de iniciar actividades, y las próximas fiscalizaciones por las transferencias bancarias. Así que hay harto tema todavía que podríamos tratar en otros episodios. Así que te agradezco, Elías, tu participación, tu sabiduría, y ojalá podamos continuar conversando estos temas entretenidos. Totalmente, Eduardo, muchas gracias. Me sentí muy cómodo, muy feliz en esta primera edición. Espero que tú también Sí, claro. lo pienses lo mismo. Estamos alineados y, por supuesto, totalmente disponible para continuar en esta experiencia. Me parece muy buena, así que cuenta conmigo, y también agradecer a los colegas que nos están escuchando, que nos van a comentar, que nos van a preguntar. Así que encantado de leerlos. Muchas gracias. Ya, pues, muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao, Elías. Un abrazo. Chao, chao. Chao.